Vale, os cuento, nada, vamos a hacer 3 bloques de una primera parte de ponencias en las que, bueno, pues los compañeros de Guadalajara nos van a contar más tranquilos y sin tanto frío y sobre todo el viento lo que hemos visto esta mañana, y tenemos luego un ratito cuando termine la intervención de los 4 para hacer preguntas y hablar. Luego vamos a pasar a tomar un café así, os lo tomáis y volvéis, o sea, porque no hay tiempo para nada más, ¿vale? Os podéis traer si queréis algo de comer y os lo seguís comiendo aquí. Y luego tenemos otras 2 mesas, bueno, pues de debate, también con participación de varios compañeros, pues contando un poco las casuísticas de sus zonas. Así que nada, yo ya os dejo con Celso y con la primera de las mesas. Y nada, que bueno, que a ver si todo sigue saliendo así de bien. Gracias, Esther. Pues nada, lo dicho, bueno, mi nombre es Celso Coco, supongo que ya a lo largo de la mañana me he presentado a la mayoría, supongo, si no, pues esta es la presentación. Y nada, lo que vamos a empezar va a ser con unas presentaciones por parte del Servicio y de la Consejería de Castilla-La Mancha, en el que bueno, ahora voy a presentar uno por uno, vamos a hacer las presentaciones un poco conjuntas y luego al finalizar vamos a generar una serie de debate, preguntas, lo que vaya surgiendo, ¿vale? Entonces, en primer caso, Alfredo Chavarría Samper, coordinador regional de la Viceconsejería de Medio Ambiente, va a participar la primera ponencia. Muchísimas gracias. Y a continuación será Ángel Vela Laína, como ya sabéis, la habéis visto durante toda la mañana, director conservador del Parque Natural del Alto Tajo. Y a continuación será Pedro Díaz Felgueras, jefe de servicio de Medio Natural en Guadalajara, ¿de acuerdo? Nos van a mostrar de forma visual, digital, lo que hemos visto esta mañana, con algún dato de lo que se ha hecho a continuación del incendio y a lo largo de todo este tiempo de los 20 años que se cumplirán el año que viene del incendio que se produjo en esta zona. Pues nada, al finalizar, cuando ya hagáis las 3 presentaciones, os haremos alguna preguntilla y lógicamente haremos un pequeño debate o lo que considere, ¿vale? Pues nada, adelante, cuando quieras, gracias. En mi caso, la intervención se va a centrar en bueno, una serie de cuestiones preliminares que se tuvieron que llevar a cabo para bueno, poner en marcha todo este proceso de restauración, en el cual ya van a entrar con más profundidad mis compañeros, tanto Pedro como Ángel. En mi caso, y al igual que Ángel, conocemos el incendio del Rodenal pues desde el minuto cero, como aquel que dice, porque estuvimos participando en la extinción del mismo y luego en todas las tareas que se tuvieron que llevar a cabo con posterioridad. Así que bueno, sin más dilación, voy a empezar. Lo primero que quería señalar es que el incendio del Rodenal, como figura ahí en la transparencia, no fue un incendio más. Fue un episodio muy complejo, el cual, tanto por la causa que lo provocó, como por el comportamiento que tuvo, por la extensión que alcanzó y sobre todo porque se llevó por delante la vida de 11 personas, 9 combatientes y 2 agentes medioambientales. Y bueno, pues no dejó a nadie indiferente en la sociedad de este país durante los días posteriores a este episodio. Hay que tener en cuenta que para que se produzca un incendio de estas características tienen que alinearse también una serie de factores. Una meteorología muy desfavorable, mucho estrés acumulado en la vegetación desde semanas anteriores a que ocurriese ese episodio. El invierno previo al verano de 2005 fue un invierno seco y la primavera también. Y la estructura de la masa forestal, el pinar de rodeno anterior al escenario que habéis visitado esta mañana, pues también es probablemente una de las más complejas que existen. En toda esta área se llevó a cabo la explotación de la resina de forma periódica durante más de un siglo, y a finales de los años 80 esa actividad se paralizó y prácticamente esas masas forestales quedaron casi sin gestión.
Además, durante todo ese periodo, el propietario de estos pinares era la Unión Resinera Española, hasta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el año 92 llegó a un acuerdo, las compró y se los entregó a los municipios en los cuales estaban ubicados estos montes. También señalar que este incendio y el episodio que ocurrió aquí pues, supuso un cambio a todos los niveles en las políticas de prevención y extinción en toda España. Hubo cambios normativos, hubo cambios en todos los dispositivos, a todos los niveles y otra de las grandes avances o grandes cambios que se produjeron fue la creación de la UME. Si no lo tenéis todos en la memoria, la UME se creó a raíz de lo que ocurrió aquí, donde estamos, en el incendio de Guadalajara. Y el resultado final, pues casi 13.000 hectáreas. Los datos más relevantes que surgen después del incendio, pues un total de 9 términos municipales afectados, 17 montes de utilidad pública, de las casi 13.000 hectáreas, más de 9.700 montes de utilidad pública, varios tipos de masa forestal o de vegetación afectada, pero la predominante, como ya sabéis, fue el pinar de Rodeno, y de la superficie total, más de 5.000 afectaron al espacio natural protegido del Parque Natural del Alto Tajo, tanto en el territorio parque como en zona periférica. Dada la situación que se generó con todo esto, aunque lo apunto al final, contexto de máxima tensión social y política, aquí había una olla a presión y un contexto muy complejo para trabajar y para continuar con lo que tocaba en ese momento. Pero sí que había una alineación y digamos una estrategia muy clara en la que, a partir de la cual se definió que había que dar una respuesta rápida y contundente a lo que había pasado para intentar, sobre todo, pues propiciar en las mejores condiciones posibles la instalación de la regeneración natural después del incendio. Se crearon pues distintos grupos de trabajo con expertos y con técnicos que tenían experiencia en restauración de incendios y bueno, pues a finales del mes de agosto pues ya teníamos un primer esbozo de qué es lo que creíamos que había que hacer aquí en esta superficie para iniciar los trabajos de restauración. Además del objetivo principal, que era a toda costa potenciar al máximo la regeneración natural, pues también se plantearon una serie de objetivos complementarios. Por supuesto, evitar los fenómenos erosivos y de pérdida de suelos. Cuanto antes retirar la madera. Inicialmente se previó un plazo de 14 meses, si bien os tengo que decir que no se consiguió. No se consiguió en toda la superficie. Hubo áreas en las cuales pues, se retrasó un poco más de lo previsto, pero bueno, por suerte entendemos que finalmente no afectó al resultado final. También se llevaron a cabo acciones relacionadas con la limitación del acceso del ganado a estas superficies para que no interfiriese con la regeneración y bueno, pues hubo por ahí algunas polémicas con algunos ganaderos, pero bueno, no lo sé. Ahora si tuviera que participar en la elaboración de este plan, a lo mejor una medida como estas quizá no la contemplaría. Acudir a la repoblación artificial únicamente donde no fuese viable la regeneración natural y con carácter general pues plantear como resultado de todo este trabajo de restauración pues una masa diferente a la que había, o por lo menos con características diferentes o con un posible comportamiento ante el fuego diferente a la preexistente. Se llevaron a cabo reconocimiento de superficies, análisis cartográficos de todo tipo, incluso hasta vuelos ex profeso para tener una foto real y del momento de todo el territorio que se vio afectado por el incendio y a su vez también trabajos de inventario forestal para calcular las existencias de estos pinares a la hora de definir los diferentes lotes o la potencialidad del aprovechamiento de madera.
El primer dato que se obtuvo fue en torno a 700.000 metros cúbicos de madera, aunque luego durante la fase de ejecución en realidad se obtuvo de toda esta superficie casi 1.000.000, si no me falla la memoria. Y con toda esta zonificación y con todos estos trabajos previos, lo que se intentó es identificar zonas o grandes áreas en las cuales aplicar tipologías de modelo de actuación que fuesen homogéneas. A partir de ese trabajo previo se definieron, pues, básicamente dos modelos de gestión, el público y el privado, y luego también pues, hubo una serie de superficies que no se llevaron a cabo ningún tipo de actuación. El modelo público, como somos todos administración, pues lo conocemos suficientemente, es a través de los medios propios. En ese caso, aquí en Castilla-La Mancha, solo teníamos a Traxa y digamos que al medio propio lo que se le encomendó fue trabajar pues, en las zonas más complejas, allí donde había que llevar a cabo actuaciones, digamos, con una mayor precisión. Y también en aquellas superficies en las cuales pues, también tenían unas características especiales, como son las masas de frondosas y los hábitats con algún tipo de protección. Total, más de 3.200 hectáreas fue las que ejecutó Traxa en la restauración de este incendio. Aproximadamente la inversión que supuso esas 3.200 hectáreas estuvo en el orden de magnitud de los 8 millones de euros. 8 millones de euros que fueron en parte aportación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero la mayor parte vino a través del Ministerio con los convenios que había antes para restauración hidrológico-forestal y restauración de zonas incendiadas. Pensar que en el orden de magnitud de los presupuestos que se manejan en la actualidad, 8 millones de euros parece que no es una cifra muy potente, pero hace 20 años, casi 20 años, 8 millones de euros era mucho dinero. Luego, el modelo privado, o que yo denomino ahí privado, surge a raíz de identificar zonas en las cuales entendíamos que era viable llevar a cabo un aprovechamiento forestal comercial y luego completarlo con acciones de restauración utilizando los restos del propio aprovechamiento. Entonces, las empresas que fueron adjudicatarias de estos contratos, en total 27, tenían que llevar a cabo el aprovechamiento y luego la restauración de las mismas. Y luego, como os digo, la superficie sin actuación. Con carácter general, en toda la actuación, que duró más de 3 años, identificamos una serie de problemas que son importantes y creemos que de ahí se extraen bastantes lecciones. La primera, la coyuntura económica, y sobre todo cuando hay tendencia a la baja en la demanda de madera. Si tú te encuentras con un escenario en el que tienes que movilizar 1 millón de metros cúbicos de madera y el mercado no necesita madera, tienes un problema muy grave. Es decir, que si esta situación nos la encontramos en un momento de crisis económica, nos comemos la madera con patatas. Y eso desencadena otra serie de problemas o dificultades a posteriori. Y ya la rapidez y la celeridad en la intervención se ve seriamente comprometida. Las plagas. Aquí hubo problemas muy importantes con las plagas, porque hubo superficies o amplias zonas, sobre todo las zonas de contorno del perímetro, e incluso también en la zona interior del incendio, en las cuales la afección no fue severa, pero los árboles, los pinos estaban tocados. Frente al escenario que hubo de tensión social y una respuesta importante por parte de los propietarios de los montes, los ayuntamientos, pues digamos que se adoptaron decisiones de actuación, digamos, un poco más laxa en aquellas zonas con afecciones parciales. ¿Y qué ocurrió? Pues que en las zonas con afección parcial hubo explosiones de perforadores, de IPS, y luego hubo que entrar a saco a resolver ese problema y cortar más madera de la que inicialmente estaba prevista. El contexto social, ya os lo he dicho, esto era una olla a presión tremenda y no fue nada fácil trabajar aquí.
En cuanto hay algún tipo de situación compleja como la que hubo aquí, con pérdida de vidas humanas y mucha extensión afectada y muchos términos municipales, el contexto es muy difícil. El transporte y el tráfico y las obras en las carreteras, lo dicho, movilizar 1 millón de metros cúbicos de madera cambia el escenario completamente. Las carreteras que ahora mismo estáis viendo son autopistas con lo que aquí había en el 2005. Imaginaros un montón de empresas, trabajadores, camiones para arriba, para abajo. Hubo pues muchas situaciones difíciles. Baja disponibilidad de empresas y equipos. Igual, un escenario así, en una provincia como la de Guadalajara, que tiene el tejido empresarial forestal que tiene, es incapaz de absorber todo esto. Aquí estuvieron trabajando empresas de toda España y bueno, pues gracias a que hubo esa disponibilidad y ello permitió avanzar. Luego, las relaciones con otras instituciones que participan, con los ayuntamientos y con la Diputación, los propietarios de los montes afectados. Al tratarse de propietarios públicos en su inmensa mayoría, pues fue relativamente sencillo, pero por la cantidad, y tampoco son muchos, pero estamos hablando de 10 interlocutores, creerme que hubo retrasos en la toma de decisiones fundamentales para haber podido ir mucho más rápido a causa de desavenencias que tenían entre cada uno de ellos o diferencias de criterio y bueno, pues cada uno intentando tirar hacia su lado y a sus intereses, pues bueno, fue difícil. Si nos encontramos en casi 13.000 hectáreas y el régimen de propiedad es en su inmensa mayoría privado, yo no me quiero imaginar cómo se puede gestionar eso. Es otro punto más de complejidad añadir a esta ecuación. Y luego los riesgos laborales. Aquí en el 2005, y si no me equivoco, en España con carácter general, en el sector forestal todavía nadie se tomaba en serio esta cuestión. Y habréis visto, igual que yo, a gente trabajar en unas condiciones que dices, pero bueno, ¿es cierto lo que estoy viendo? Pues eso, maquinaria sin papeles, sin las más mínimas medidas de seguridad, los trabajadores sin cascos, sin pantalones anticortes. O sea, bueno, era un escenario muy complicado. Y durante la ejecución de todas estas operaciones fallecieron 2 personas aquí, o sea, 11 más 2 en la restauración. Y hubo ya que ponerse muy serio con todo el tema de la seguridad y salud y bueno, pues al final, digamos que la segunda parte de la ejecución de todos estos trabajos ya fue en otra dirección, ya se trabajó con otras condiciones. Y yo, por mi parte, con esta introducción termino. Para intentar no repetirme, muchas de las cosas las he comentado antes, entonces voy a ir más o menos rápido. Bueno, este paisaje tan bonito es el que se veía desde la torre donde hemos estado en la primera parada, el incendio, esto era a las 5 de la tarde, o sea, esto es el sol. O esto, no sé. Bueno, la cosa es que, bueno, un incendio, pues lo de los que ahora denominamos fuera de capacidad de extinción durante las 2-3 primeras jornadas. Todo esto lo hemos hablado antes y no quiero tampoco aburriros. Bueno, estamos ubicados geográficamente, la península ibérica, la provincia de Guadalajara, aquí, bueno, un poquito vamos más acercándonos y este es el perímetro que hoy hemos hecho un recorrido más o menos ahora mismo. Estamos aquí. Esta ha sido la primera parada, aquí hemos bajado a donde la resina, hemos visto los tratamientos más o menos por aquí y las parcelas por aquí y hemos vuelto, ¿vale? Bueno, como decía Alfredo, uno de los condicionantes del plan de restauración, es decir, sobre todo la parte de la saca de madera, era no comprometer más de dos periodos vegetativos para no comprometer la regeneración natural y la persistencia del banco de semillas, sobre todo de los pinos, que se estimaba en 2 años. Bueno, luego vimos que fue una
una previsión conservadora y siguió activándose ese banco de semillas durante más temporadas. Pero básicamente, bueno, este sería una especie el cronograma. En el año 2005, no olvidemos que el incendio fue en este momento, la planificación, los aprovechamientos, ahora veremos, de la parte pública, los de la parte privada y bueno, pues luego ya actuaciones complementarias. La cosa, como os ha dicho Alfredo, la parte de orografía más complicada y hábitats amenazados, la parte más compleja, coincidía además con el Parque Natural del Alto Tajo, se hizo vía Traxa y en aquellas partes que era los aprovechamientos tradicionales, los aprovechamientos comerciales tenían cabida por ser una orografía más favorable y no ver comprometida la eficiencia y digamos, el margen comercial, pues se sacaron con un contrato mixto de aprovechamiento y restauración. Básicamente, si esto es el perímetro del incendio, lo naranja es la zona que se sacó, los 27 lotes que os ha dicho Alfredo, no sé si los llegáis a ver aquí, son los que se sacaron con el contrato mixto de aprovechamiento y restauración, que incluía el aprovechamiento, pues en cada lote venía las existencias que había y el precio de salida, y venían las unidades de obra aparejadas de, como os he dicho antes, metros de fajina, unidades de albarrada y hectáreas de recepe de quercinias, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que normalmente los lotes más atractivos comercialmente, mejores fustes, mejor orografía, normalmente también tenían menos obra de restauración. De hecho, algunos tenían tan poquita que luego hubo que sacar una obra complementaria con una cooperativa local para no hacer fajinas, porque no hacía falta, porque la orografía no te exigía una protección del suelo como en las zonas de más pendiente, pero sí era pertinente el acumular, el alinear los residuos para hacer un poco más transitable el monte, ¿vale? Como os digo, en estas 7.000 y pico hectáreas es donde estuvieron trabajando las empresas privadas en estos contratos mixtos, y en la parte azul es donde lo hizo la empresa Traxa, que era sobre todo zonas que, aunque pudieran tener fustes con aprovechamiento comercial, las pendientes y la mezcla de hábitat, de zonas sensibles, pues hacía que nos estimamos que era un riesgo sacarlo a explotación comercial, primero porque se quedaran desiertos, o porque para hacerlo comercialmente viable, digamos, no se hiciera con el cuidado que merecían esas zonas. En resumen, para que os hagáis una idea, todas estas zonas también produjeron madera, también produjeron fustes. Lo que ocurre que ahí a esos ayuntamientos lo que hacía Traxa era ponerle la madera en cargaderos. En cargaderos se les entregaba esa madera y la enajeraban ya en cargadero, con lo cual, digamos que fueron unas condiciones pues algo más ventajosas que al resto, es decir, como todos sabéis, no es igual vender la madera en cargadero que tener que ir a por ella. También, para que os hagáis una idea, esto es un extracto de un póster que hicimos para un congreso. Mirad esta ladera, es como quedó nada más terminar este lote. Veis aquí las fajinas, la alineación de fajinas, es donde nos hemos asomado esta mañana. La ladera de la derecha que José Ángel se asoma a ver si se veía alguna fajina. Bueno, pues así es como quedaron, ¿vale? Más o menos, ese era el aspecto. Para que os hagáis una idea de la entidad de las actuaciones que se llevaron a cabo, pues estuvieron trabajando en el momento álgido a la vez 52 procesadoras, 3 cortadoras, 65 autocargadores, 9 skidder, 7 camiones todoterreno y 2 bulldozer, además de más de 300 personas, operarios, motoserristas, es decir,
para aquellos años en Guadalajara era muchísima maquinaria y muchísimo personal, ¿vale? De hecho, nos enteramos luego como que habíamos copado las procesadoras que había en ese momento en España. Prácticamente estaban, no sé si nos dijeron que el 80% estaban trabajando aquí. No olvidemos, hace 20 años que no había tantas procesadoras como ahora. Bueno, pues es un poco para que os hagáis un poco la idea de la entidad. Además de estos lotes que os he comentado, o sea, de estas diferencias de trabajo, de los lotes público-privado, de restauración y aprovechamiento y lo que se aprovechó lo que se restauró vía Traxa. Ojo, no he dicho que Traxa hizo exactamente lo mismo que se hacía en los lotes de aprovechamiento y restauración, es decir, eliminar la madera quemada y llevarla a cargadero y hacer fajinas y albarradas, pero digamos que al ser empresa pública podíamos controlar más nosotros el tema de aprovechamientos en esta zona más difícil de pendientes más complicadas. Además, también vía Traxa hicimos una serie de actuaciones en robledales como de un robledal relíctico de Quercus Petrea, que era así, que quedó así, y que pues cuando empezó a rebrotar, pues empezaba a rebrotar de malas maneras, por decirlo de alguna manera, y se hizo una restauración como se pudo. La verdad que los efectos no fueron demasiado buenos, pero bueno, la verdad es que no sé si teníamos mucho más margen. Ya como os he comentado, pues esta restauración se hizo en zonas de distintos hábitats forestales que tenían sobre todo masas de frondosas, especialmente relictos eurosiberianos, robledales de albar, manchas de arce, tejedas y algunos pastizales como los pajonales de Molinia caerulea, que aquí se estimó que al final no hace otra cosa que el seguimiento y regeneraron sin ningún problema. Además, algunos sabinares afectados de Juniperus turifero y Juniperus phoenicia, donde se eliminaron parte de los pies secos, pero sobre todo se dejaron algunos estratégicamente ubicados en la zona afectada con medidas de atracción de túrdidos, pues para favorecer la dispersión zoocora de estas especies. Como os decía, en las actuaciones de las distintas actuaciones por ejemplo en los robledales, pues fueron la poda en los ejemplares más gruesos, el recepe de los ejemplares totalmente quemados, y en el caso del robledal del roble albar se instaló un vallado perimetral, porque sí que veíamos que tenían bastante depredación del rebrote por parte de los corzos bastante abundantes en la zona. Además, se recogieron semillas para cultivo y posteriores plantaciones puntuales dentro de ese vallado. En las zonas donde eran masas puras de Quercus pyrenaica, se receparon todos los ejemplares quemados, se resalvearon en las zonas espesas que estaban parcialmente afectadas, sobre todo haciendo una prueba con un chaspe y viendo la afección al cambium. Digamos, ese era un poco el criterio de señalamiento, y sobre todo extracción de los restos de corta, que se produjo muchos restos, ahí no tenía cabida no se podían usar todos los restos de estas actuaciones para fajinas y albarradas porque era mucho volumen, pero sobre todo la madera no quemada se dejó como a disposición de los vecinos como leñas. La madera quemada, la verdad que no tenía ningún tipo de aceptación, porque podéis imaginar, la gente no es muy manejable. En la Tejeda del Ocino y en el Sabinar de la Riba se hicieron unos convenios con ADENA, que hicieron una serie de actuaciones con voluntarios que sobre todo se basaron
en fomentar la regeneración, coger semillas de la zona y producirlas y producir planta para posteriormente hacer pequeñas plantaciones. Aquí igual, los sabinares igual. Bueno, cuando ya llevábamos 2 años, o año y medio, cuando ya se habían terminado las actuaciones de extracción de madera, así más o menos a los 2 años, se hizo una primera evaluación de la regeneración, con una serie de puntos de evaluación de cómo iba el regenerado. Y para que os hagáis una idea, bueno, pues la zona verde más clarita era la zona donde digamos que es el rebrote, lo que dominaba el rebrote de roble, y estas manchas verdes oscuras era donde había una regeneración conseguida de pinar, fundamentalmente de Pinus pinaster. Como veis, está muy repartida y muy mezclada, pero también es un poco lo que habéis visto ahora, es decir, una masa mixta prácticamente en algunos sitios al 50%. Perdón. Estas zonas blancas son las zonas donde no había regeneración ni de roble ni de pino, y bueno, eran fundamentalmente jarales y pastizales. Bueno, pues con esta información, y una vez terminados los trabajos, pues ya se empezaron a apuntar las distintas medidas ya del plan de gestión de la zona afectada. Digamos que habíamos acabado las actuaciones urgentes de extracción de madera y medidas antierosivas, así como la restauración de los hábitats afectados, y bueno, pues se empezaron a tomar algunas, si no decisiones, a apuntar esta planificación a largo plazo en función, ya os digo, de cómo veíamos que iba la evolución de la regeneración natural. Se propusieron una serie de zonas donde estaban previstas la siembra, la repoblación, que fue en la repoblación, yo creo que, fijaros, repoblación fue en esta zona esta es la zona de la Riba Blanque, que al final yo creo que ni se llegó a hacer, porque esta regeneración por semilla que os decía acabó por llegar, así como un rebrote tardío de roble. Siembras también se hicieron así en estos primeros años tras la extracción de madera, pero puntuales, y que tampoco supusieron una diferencia significativa. Y lo que se vio claramente desde el principio es que el trabajo que nos venía a los próximos 20 años, que acaba, no es que acaben hoy, sino que estamos en ello, son tratamiento de esta regeneración natural, tanto del roble mediante resalveos como del pinar, con clareos, podas, etcétera. Y bueno, es lo que hemos ido haciendo con criterios de oportunidad durante estos 20 años, como hemos visto, bueno, esta mañana algunos de los tratamientos. Y si quieres ahora ya, Pedro, pues la extinción del incendio, la primera planificación y luego lo que son los trabajos. Y ahora ya nos encontramos con unas masas que casi 20 años después, pues que requieren actuaciones, que tenemos mucha superficie en la que actuar y que tenemos una diversidad de situaciones que habéis visto esta mañana un poco. Entonces, bueno, pues voy a contar esa parte. Bueno, primero, aunque son cosas que ya han dicho los compañeros, bueno, pues casi 13.000 hectáreas, gestión pública la mayor parte, el 80-85% de la superficie, gran parte en Alto Tajo y Red Natura, un grado de afección alto, o sea, pocas zonas que simplemente hay que acompañarlas, como pasa otras veces. Tienes una superficie grande, pero si 2.000 hectáreas han quemado solo la pinocha, pues no tienes mucho más que hacer. Aquí prácticamente había que actuar en todo. La mayor parte del arbolado había que extraerlo. Las especies principales, Pinus pinaster era el antes, era la principal, y digamos que ahora lo que tenemos es más una mezcla de pino y rebollo, aunque hay de todo. Y me gustaba esa, no me acuerdo quién la hizo, que la tengo por ahí. Se ve un poco con las fotos de satélite desde el primer día hasta el último del incendio.
lo que podéis ver un poco lo que os comentamos, si veis esa franja un poco más verde, coincide con el Rodenal, al norte calizas, al sur también calizas, como vegetación más pobre, y cómo se adecuaba prácticamente el incendio a la superficie del Rodenal, porque cuando salía hacia el norte, hacia zonas de Sabinar, Quejigar, pues prácticamente se podía extinguir. Bueno, la necesidad de extraer la mayor parte del arbolado, íbamos a dejar pocos árboles padre, o sea que se tenía que fiar sobre todo del banco de semillas y el tipo de vegetación afectada, pues unas 10.000 hectáreas eran de Rodenal, o sea de pino pinaster, otros pinares que hemos visto por el camino también algo de laricio y de silvestre, aunque había poco, una buena parte de matorral, rebollar en zonas donde estaba prácticamente rebollar antes, algo de quejigar, mirar Sabinar, teniendo en cuenta que el frente del incendio todo chocaba contra Sabinar, pues qué poquita superficie de Sabinar se quemó, porque bueno, pues ahí se apagaba bien. Y luego también otro dato importante de ahí es que tenemos anteriormente especie principal el pino pinaster en 10.000 hectáreas, especie principal el rebollo en 300 hectáreas, pero si ahora hiciésemos esa cuenta no sale en esa proporción, porque ahora están mucho más mezcladas. Al final casi 13.000 hectáreas en total. Bueno, también un poco esta foto que es antes de la actuación y unos años después, pues como vemos que ya hay una cobertura bastante uniforme en cuanto a la regeneración natural. Y bueno, y luego también ver un poco que con la severidad que teníamos, pues esas laderas, pues hay que cortar todos los árboles que tenían. Bueno, pues ante este caso, aunque hemos hablado un poco de esa parte, siempre hay cuando hay un incendio de estas características, siempre hay mucha presión, porque parece que todo el mundo quiere volver a ver lo que había antes. Entonces hay mucha presión de si esto se ha dañado por un incendio, hay que repoblar. Entonces, bueno, pues esa presión yo creo que la soportaron bien y dijeron, vamos a ver primero qué tenemos. Son masas de pino pinaster, que lo esperable es que tengan regeneración, pero vamos a ver qué vamos obteniendo, porque ya los primeros meses empezaban a haber bastante brote de roble y demás. Entonces, partimos de una masa de pino pinaster orientada a la resinación, abandonada 20 o 30 años antes, y ya se empieza a ver desde el principio que hay una regeneración del pino, pero que es irregular, aunque distribuida más o menos por toda la superficie, un poco más bien por factores de suelo. Donde había más suelo, el roble domina más, y en las zonas con peor suelo empieza a haber más roble, cosa más pino, pero más o menos de una forma regular. La regeneración de brote de cepa, de frondosas, sobre todo de rebollo, que algo también de encina y de quejigo, sí que es donde había, pues se regenera, y entonces hay zonas que digamos que ocupa con bastante fiabilidad. Y luego, entre medias, lo que sí que encontramos es que el matorral se regenera muy bien prácticamente en toda la superficie. Lo que vemos, la estepa, el Cistus laurifolius, que pues, prácticamente en toda la superficie pues empieza a ocupar. Antes era una especie muy poco habitual, pero que es muy favorecida con los incendios. O sea, que había en todos los sitios, pero que no teníamos estas mantas, digamos, de estepa. Entonces, al final, lo que se consigue es que empezamos a ver que hay unas masas mixtas que tienen diferente composición en cuanto a porcentajes. O sea, pasamos de masas casi puras de roble a masas casi puras de pino, y con todos los grados intermedios, y no de una forma estanca que digamos, pues esta zona claramente solo ha salido roble, esta zona solo ha salido pino, sino que tenemos una mezcla bastante heterogénea. Claro, visto eso, un poco la reflexión es, ¿para qué vamos a repoblar? Quiero decir, hemos conseguido el objetivo en cuanto a, con los trabajos también, a conservación del suelo, se ha recuperado la cobertura vegetal de esa zona, y los objetivos principales de todas estas zonas, que van a ser la conservación, lo van a cumplir. Pero además
esa mezcla, lo que conseguimos es que la masa posterior sea más resiliente que la preexistente, que era muy continua. Veíamos esa manta verde absolutamente en la vista por satélite, pues no tener una continuidad, o sea, tener tanta continuidad de un mismo tipo de vegetación, que es pirófita, y que cuando haya un incendio va a tener ese mismo comportamiento, pues creo que era conveniente que empezase a tener esa heterogeneidad, que bueno, pues nos la dio la naturaleza, pero la hemos acompañado. Se planteó originalmente hacer 350 hectáreas, pero finalmente no se hicieron, no se consideró necesario. Entonces, bueno, pues yo creo que al final eso le da una riqueza al paisaje y luego, sobre todo, frente a incendios es más... Entonces, bueno, pues un poco la cuestión de que siempre tenemos que repoblar, pues no tiene por qué. Está claro que hay otros tipos de masas que no van a tener una regeneración adecuada, pues habrá que ver el caso, pero bueno, por eso también queríamos contaros este caso, porque bueno, creo que es simbólico un poco y bueno, pues se consiguió no llegar a hacer alguna cosa que en otros momentos se ha hecho, y es forzar una repoblación en un sitio que al final no va a estar tan adecuada al terreno y al final no va a volver a homogeneizar el paisaje en 20-30 años. Entonces, bueno, pues creo que al final eso fue un acierto y simplemente era para que lo vieseis. Y ahora, ¿por qué tenemos que actuar? Bueno, pues sobre todo 20 años después lo que tenemos es una regeneración natural conseguida, una densidad muy regular en la masa mixta, zonas más densas y zonas menos densas. Por suerte aquí no hay regeneraciones del pinar tan explosivas como hay en otras zonas, quizá por la genética propia del pináster. Hay zonas donde tiene mucho más serotinidad y tiene unas regeneraciones después de incendio mucho más grandes, y probablemente aquí no debía ser tan serotina y bueno, pues tiene una regeneración repartida, aunque quizá algo deficiente, pero compensada con el roble. Ya empezamos a ver que el rebollar nos va a suponer también un trabajo muy a largo plazo y que hay muchos brotes de cepa y de raíz, por lo que ya vemos que se puede empezar a hacer una primera fase de selección de dominantes donde tienen un cierto desarrollo. Y luego, sobre todo, ¿por qué actuamos? Por el peligro de incendios. Lo que hemos visto del incendio del 21 no fue un incendio demasiado grave, pero ya tiene un comportamiento que, bueno, pues que no se puede atacar fácilmente y que, por suerte, unos pocos metros después vuelve a entrar en el Sabinar y su cabeza se frena, pero en otras condiciones pues podemos tener problemas. Ya habéis visto qué tipo de vegetación tenemos ahora y sobre todo donde hay una continuidad de la estepa, de los jarales o estepares, pues van a conseguir que haya con esa continuidad. Entonces hay que empezar a buscar esas discontinuidades y a favorecer que esa heterogeneidad que tenemos en el paisaje y esa mayor resiliencia, si le quitamos en una parte esa estepa, que es la que le da un poco más de continuidad, pues creo que ya empezamos a luchar contra el siguiente incendio, que no podemos decir que no va a pasar. Lo único que no sabemos es cuándo, pero va a haber un gran incendio en este territorio y en todos los que conocemos, seguro. Entonces lo que hay que estar es preparado para ese momento. Bueno, porque ahora también el riesgo de incendios, ya lo habéis visto en grandes partes que todavía no se ha actuado, pues son modelos 4 de mucha continuidad, en el que está el roble metido, que es algo menos combustible, pero que está mezclado con otras muy combustibles, por tanto, los incendios todavía van a tener una gran propagación. Pues la selección de los brotes de cepa, adelantarnos también a la competencia, o sea, antes de que se estanquen más esos robles, esos pinos, por la competencia con la jara, o en zonas donde están muy densos entre ellos, sobre todo con el matorral, pues adelantarnos y favorecer un poco esa evolución. Y luego, sobre todo, ¿por qué ahora? Porque ya sabéis que nosotros trabajamos en la administración y a veces hay dinero y a veces no hay dinero, y últimamente pues hay dinero. Entonces, ¿por qué vamos a dejar pasar una buena oportunidad para empezar a hacer cosas? Bueno, tenemos PDR, los MRR también, que ha venido bastante financiación.
En este caso también tenemos de los planes de mejora, como se obtuvo bastantes ingresos por la madera, se acumuló como fondo de mejoras y se tiene ahí un poco guardadito para cuando sea necesario. No hemos ido gastándolo los primeros 5 años, sino que hemos pensado un poco que también habrá necesidades más a largo plazo. Minuto, vale. ¿Qué tipos de actuaciones estamos haciendo? Preventivas de incendios, proyectos de Next Generation, fondos PDR, restauración de incendios, convocatoria de ayudas, planes de mejora y otras de gestión. A ver, las preventivas de incendios son las que más estamos haciendo y son un poco singulares. Tengo un vídeo que sí que le voy a poner que dura más de 1 minuto, pero vamos, creo que es 1 minuto y 15. Se están haciendo más o menos unas 400 hectáreas cada año, se han hecho 2.500, se está actuando sobre todo en zonas de pinar con matorral. Se van seleccionando esos tipos de terrenos. Hemos visto alguno de lejos, pero bueno, os voy a poner un vídeo que han hecho con dron. Entonces se aprovechan zonas, como veis aquí, que hay regenerado de pinar y matorral entre medias, zonas donde hay poco roble para no hacer ese daño, y lo que va es el tractor triturando y desbrozando a la vez, de forma que, bueno, pues ganamos un poco con la ventaja de que como los pinos están bastante espaciados, todavía se ha podido entrar entre ellos y bueno, pues van marcando y se van dejando líneas en las que no se actúa porque tiene el arbolado, pero bueno, pues se quita, calculado con en torno a un 60% del matorral. Entonces, un poco para facilitar esa, y también es una medida sobre todo preventiva de incendios, sobre todo para reducir las cargas de combustible. Es una medida bastante barata y bastante rápida que ha permitido hacer una serie de actuaciones en estas condiciones. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Espérate, que había 2 seguidas que eran muy parecidos. Bueno, con fondos MRR hemos hecho, estamos haciendo, que es desde el 23 al 26, unas 200 hectáreas nos llega, en las que se hace clareo pinar, resalveo o inicio del resalveo, desbroce, eliminación de restos. Con fondos PDR ahora mismo estamos ejecutando, bueno, esta es una propuesta para 2025, que lleva solo unas 50 hectáreas de tratamientos selvícolas y sobre todo lleva caminos, porque todavía pues tenemos algunos déficits en alguna zona. Luego con la convocatoria de ayudas, que son los tratamientos que hemos visto, se ejecutaron en 2018 10 expedientes y en la convocatoria última hay 8, de los que ya se han ejecutado 2, uno de los que hemos visto era de 2018 y otro de la última convocatoria, y estos los piden los ayuntamientos directamente y bueno, pues es un tratamiento también integral. También es importante, simplemente para explicaros que también una parte de la gestión, en este caso del parque natural, pues también hay cuestiones que se abordan desde la parte de gestión del propio espacio, como por ejemplo la restauración de hábitats de protección especial, diversificación de matorrales y necesidad de áreas abiertas, y esta es un poco la última que os queríamos contar, que es la que habéis visto en el último lugar, que son otras iniciativas de gestión, porque nosotros la consideramos también una parte más de la gestión, no es algo solo folclórico, que tenemos ahí unos caballos o unas vacas, sino que también queremos que sea una parte más de la gestión y que esté integrada en la gestión de la restauración de la zona incendiada 20 años después. Es una colaboración público-privada, más o menos os hemos explicado un poco, es una fundación internacional que en este caso obtiene sus fondos y que destina a proyectos de restauración de hábitats en distintos lugares. En este caso en España es en el sistema ibérico sur, Guadalajara, Cuenca y algo de Teruel también, y ellos trabajan en mejora de procesos naturales. Por ejemplo, el principal es el pastoreo, pero también en carroñeros, están colaborando en la reintroducción de buitre negro aquí en la zona. El tema del conejo, que son zonas donde prácticamente el conejo ha desaparecido, y luego los pequeños carnívoros, que en este caso tienen planes para que, si en algún momento dado se puede, pues también trabajar con el lince en el territorio. Otra línea que tienen es sobre bosques maduros, facilitarlos,
Y luego otra que también desarrollan es de mejoras en la gestión forestal y el desarrollo rural. Ellos, en este caso, alentados un poco por nosotros, también consideramos que ellos tienen que favorecer otros sistemas, o sea que ellos no van en contra de la gestión forestal, todo lo contrario, nos están ayudando con planes con IGFS si ha hecho falta, y luego también con proyectos que ayuden a la gestión forestal. Yo soy Alberto Mir, vengo de Aragón. Enhorabuena por la jornada de hoy. No sé si lo estoy oyendo. Sí. Yo quería preguntarles si se puede consultar en alguna web o en algún documento que tengan técnico estas mejoras de los procesos naturales, cómo lo han programado y qué se puede consultar, si está abierto al público. Gracias. Vale. Bueno, yo entiendo que te refieres más al tema de lo de la herbivoría. Sí, todo el tema de esta última diapositiva, donde pone mejora de los procesos naturales, que estaban los carnívoros, el buitre, los mamíferos de pequeño tamaño. A ver, el proyecto este de Rewilding Europe tiene un área de trabajo del sistema Ibérico Sur, aunque lógicamente tiene proyectos pilotos puntuales, ¿vale? Y esas son las áreas, lo que ha puesto ahí Pedro, las áreas de trabajo. Aquí en la zona del incendio, pues tienen una de las zonas de proyecto piloto del tema de lo de la herbivoría, que es lo que hemos visto de los tauros y los caballos serranos. Ellos, quien lleva a cabo, quien ejecuta este proyecto, son ellos, es Rewilding Europe, con fondos privados que proceden de mecenazgo, y digamos que nosotros tenemos con ellos una relación, digamos que durante todo el proceso de planificación nos han ido consultando pues para adecuar su proyecto a la normativa de conservación y a la planificación tanto de espacios protegidos como forestal, para que fuera todo alineado. Y hay un proceso de consulta y de comunicación constante, pero a nivel administrativo, más allá de que haya un acuerdo de colaboración y entendimiento marco con la Consejería de Desarrollo Sostenible, ellos funcionan para el caso del tema de la herbivoría, pues como unos ganaderos más. Tienen sus regas, tienen su alta están dados de alta como ganaderos, y todos estos proyectos los puedes consultar en su página web, porque al fin y al cabo son ellos los que lo están ejecutando, ¿vale? Pero en la página web de Rewilding Europe te metes en el proyecto suyo del sistema Ibérico Sur, tienen varios por toda Europa, pues te metes en y tienes ahí la información. Sí, pero quizá de lo que estabas preguntando, ¿no? Si había ya resultados y se los habían publicado, están empezando, como decimos, lo más antiguo que empezaron aquí fue prácticamente hace año y medio. Entonces ellos están empezando esa investigación de cómo está evolucionando un seguimiento, y los datos pues irán saliendo. Tienen por ahora esta primavera a sacar algo. Lo que estamos viendo es un poco observando de visu cuáles son los efectos que tiene, pero todavía no hay un informe como tal de datos. Bien, tenemos otra pregunta. Hola, enhorabuena por el trabajo, son muchos años ahí en el Cayo. Una curiosidad, a ver si tenéis datos o sensaciones, por lo menos, en relación a la saca que realmente, como habéis explicado antes, la saca con un autocargador, que lamentablemente no es lo más frecuente, muchas veces en tratamientos post-incendio. Aquí sí que se tomó en serio y se hizo un esfuerzo importante en hacer la saca, ¿no?, con procesadora. Entonces, tenéis, y en cambio, una pequeña superficie que sí se sacó con skidder, arrastrándose. ¿Tenéis datos o sensaciones de qué diferencias hubo? O sea, si al final el resultado fue parecido o veis diferencias en el regenerado o no. A 20 años vistas no hemos detectado unas diferencias significativas. A lo mejor tal vez por ahí por Villarejo, que sí que fueron los sitios de skidder, sí que le ha costado más a la regeneración y se han quedado alguna zona un poco más pelada, pero tú mira a ver si tienes la sensación. Yo mi experiencia de tanto aquí en este incendio como en otros que hemos tenido en la provincia, el skidder produce más daño al suelo con el arrastre de los fustes de forma repetida por una misma línea.
Entonces, allí donde hay arrastraderos de esquider, al final se producen fenómenos erosivos y, por supuesto, afectan de una manera u otra a la regeneración. Creo que no es... o sea, que el efecto inmediato es que se retrasa la instalación de la regeneración y, bueno, pues en laderas en masiva pendiente, pues ahí te quedan las líneas pintadas y tarda un tiempo hasta que esas líneas se borran. Y sin embargo, con el modelo de aprovechamiento mecanizado de autocargador y procesadora no ocurre eso. Creo que el impacto para el suelo es menor y bueno, desde mi punto de vista, mejor y sobre todo en ladera. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que hay que sacar también de conclusión en este tipo de jornadas, ¿no? Que poner en valor que ya que existe una tecnología forestal que sirve para disminuir los daños, que se muestre, ¿no? Y después otra, en relación con esto que os comentábamos antes, la parcela que hemos visto esta mañana que nos cortaron por error en 2007, ¿no? ¿Fue? En otoño del 2006. En realidad fue también porque se hizo un experimento con retroaraña, ¿puede ser? Quizá allí en esa ladera, ¿os acordáis? ¿Qué le hizo Traxa? Con retroaraña se hizo un aullado. Exactamente. Pero aullado, no. Es la única Pero zona yo creo que se plantó también, ¿eh? Sí, las laderas de la Torre de la Riba. Donde Ahí. el Robledal fue. Frente al Robledal de Petrea. No, y también en la ladera de la Torre de la Riba, la que pega a la carretera de... Sí, ahí os a la ratificamos carretera, que hubo hoyos con planta. ahí se hizo una primera repoblación que creo que fue la única. Y sí, efectivamente el aullado fue con retroaraña. Y tenéis datos de esa repoblación, porque a nosotros nos dio la sensación de que se fue prácticamente toda, pero no sé si, no la seguimos. No, yo no tengo... Y probablemente con el paso del tiempo el efecto de la repoblación se haya disipado con la regeneración natural. Eso es. O sea, que eso lo hemos visto también en otros incendios, que muchas veces, por la presión esa que hay de tener que repoblar, se mete una planta además de vivero que no tiene tan buen enraizamiento como el regenerado natural, y al final, entre la jara y el regenerado natural, pues no progresa. O sea, que también un poco aviso a navegantes que tampoco hace falta muchas veces, donde no haga falta, no hay que invertir, ¿no? No, yo creo que ha quedado muy claro. Inicialmente sí había previsión de hacer algunas repoblaciones, pero luego, conforme fue evolucionando la cubierta, se descartó completamente. Esa actuación que estás comentando, que hubo la interferencia con la parcela piloto, pues bueno, estuvo, digamos, en un contexto muy definido de intentar hacer una primera prueba, a ver cómo funcionaba, porque también hubo un momento que daba la sensación de que no había una respuesta adecuada en esas laderas, pero luego al final el tiempo nos dijo que había que parar y que nos olvidásemos de repoblar, porque no tenía ningún sentido. Sobre todo a mí me gustaría añadir que tras el incendio, y nosotros con la presión sociológica en todavía más, hasta los 2-3 primeros años hay mucha presión para hacer muchas cosas que realmente muchas de ellas somos conscientes y estamos convencidos de que no son necesarias. Muchas veces nos vienen las presiones de un lado, otras de abajo, otras de encima, pero yo creo que tenemos ya la suficiente información y experiencias como para saber más o menos por dónde hay que tirar y por dónde no hay, y sobre todo que hay decisiones que se pueden tomar no más a largo plazo, observando y viendo la dinámica, sobre todo de la regeneración natural, que yo creo que siempre tiene que ser la primera opción. Es decir, que a ver, no todos y cada vez menos, pero siempre está el político, el alcalde, el que te dice, no, bueno, repoblaréis, bueno, no sembraréis, bueno, o sea, nadie se cree que el monte vaya a ser capaz de regenerarse por sí solo. O sea, que no nadie, pero me refiero que hay veces que es difícil que eso cale desde el principio y nos genera mucha presión, ya te digo que... Sí, más en zonas, además, donde no es frecuente que haya incendios, por lo que cuando hay un gran incendio parece que ahí hay mucha más presión de decir, hay que conseguir que esto esté como estaba antes. Probablemente en zonas donde están acostumbrados a incendios reiterados, en las zonas mediterráneas de Valencia, Alicante y tal, nadie va a decir, oye, ponte a repoblar, porque sabe que el pino carrasco sale luego
como un tiro. Pero es verdad que en zonas donde no estamos muy acostumbrados a que haya grandes incendios, hay mucha presión, porque siempre parece que si no lo pones, no va a salir. Entonces es un poco como que la naturaleza no... Y sobre todo que, o sea, también hacer ver a la sociedad que ese dinero inicial que está presionando para que te lo gastes pronto, en realidad te viene bien. Falta ahora, a partir de los 15, 20 años, cuando estamos. Para acabar con un ejemplo que os va a resultar curioso, estamos en la sede de la Fundación Apadrina un Árbol. Esta fundación que ya hace tiempo que reorientó no cambió el nombre, pero reorientó sus objetivos, al principio surgió como una especie de necesidad ciudadana y social de apadrinar, de ayudar a que se regeneraran estos bosques, cuando al principio tenían idea de repoblar y que esa repoblación se gestionase con donaciones particulares, y ya cuando les insistimos y vieron que ya como mucho tenían que apadrinar la gestión de los árboles que habían salido solos, que ninguna fundación había tenido que venir a ponerlos. Entonces, fijaros hasta dónde llegó la movilización y la concienciación y presión social en esta zona. Bien, esta reflexión última, la verdad es que yo creo que va a ser reiterada. Yo creo que como final de la jornada va a ser muy interesante volver a retomar. No sé si hay otra pregunta más. Bueno, es un poco continuando con esto del aspecto sociológico del incendio y la presión. ¿Esa presión social era de las poblaciones de aquí o notasteis, porque fue muy mediático, muy politizado y todo el mundo opinando, y menos mal, como comentaba un compañero esta mañana, no había redes sociales, pero esa presión era local o llegaba de más lejos, digamos, A todos los niveles. De todos los niveles, o sea, ¿no? En el ámbito local, muy hostil. Al ámbito provincial, hostilidad absoluta. Y los medios de comunicación de la provincia, bueno, era un continuo. Y ya cuando encima a todo esto se sumó el proceso judicial en su fase más caliente, esto ya era, vamos, algunos días insoportable. Pues gracias por soportar esta presión, ¿no? Y por ejemplo, como añadido a lo que ha dicho Alfredo, te venían voluntarios y instituciones de Barcelona, de Madrid, empresas privadas. Oye, ¿dónde podemos repoblar? Y parece que encima tenías que hacer tú otra vez de malo, teníamos el papel de malos y de inútiles, diciendo, no hace falta. ¿Cómo no va a hacer falta si aquello está calcinado? Claro, venía la gente y veía miles de hectáreas de palos negros. ¿Cómo no se va a necesitar repoblar? No, que esto va a regenerar de manera natural, y si no, donde no regenere ya veremos. Pero vamos, decir que no a iniciativas, bueno, pues con buen fin, pero sin mucha información, pues fue durante el primer año una tónica. Hay veces que el contexto social que rodeaba todo esto te hacía parar a pensar, hostia, ¿realmente estamos haciendo lo que deberíamos hacer? A ver si es que nos estamos equivocando, porque todo el mundo nos está diciendo cosas distintas a la hoja de ruta que hemos establecido, pero bueno, al final yo también tengo que reconocer que una cosa que no nos falló fue el apoyo al más alto nivel. Que si eso no lo hubiéramos tenido también en ese momento, yo no sé esto cómo habría terminado. Pues que había sido una repoblación de Coca-Cola nula. Tuvimos la suerte de que todas estas cuestiones que os estamos contando y que se diseñaron desde la fase más temprana, justo después de acabar el incendio, las elevamos y nos dijeron adelante con ello, y además tenéis recursos económicos para sacarlo de la mejor manera posible. Ese contexto también es fundamental. Si no tienes ese respaldo, enfrentarte a un episodio de estas características no es nada fácil.